especialmente en los contextos de especialidad, de alguna forma hay que estar preparado para hacer frente a ciertas condiciones, como decíamos, las crisis epilépticas, el monitoreo de pacientes que tienen epilepsia como comorbilidad, considerar que hoy en día con toda la sobrecarga de problemas de salud mental, en muchas condiciones nos encontramos con que es importante a veces acelerar el diagnóstico en atención primaria y llevar a cabo una atención en el primer nivel, mientras los pacientes son derivados y logran acceder a los servicios de especialidad, donde normalmente ya se hacen ajustes mayores. Pero también hay que considerar que muchos de ustedes pueden estar interesados en eventualmente desarrollar trabajos o estudios de especialidad en algunas de las áreas relacionadas a la psiquiatría, a la neurología u otros donde obviamente se profundiza un poquito más respecto a estos medicamentos. Bueno, les voy a compartir la presentación. Antes de eso, disculpen, ¿quién es Mateo Karma? Dentro de su... No recuerdo ningún Mateo dentro del curso, por eso. Oh, se fue. Eh, Nunca sabremos quién era entonces. Eh, eh, Vamos a ir entonces con la presentación que les comentaba. Vamos a hablar primero de anticonvulsivantes, después vamos a hablar de medicamentos antidepresivos. Así que, como siempre, cualquier duda que puedan tener al respecto, me van comentando de inmediato nomás o me van interrumpiendo. Ya. En lo que respecta al tema de los anticonvulsivantes o antiepilépticos, como también se les suele llamar, nos encontramos frente a uno de los grandes grupos de medicamentos que se vio considerablemente beneficiado con este boom que alguna vez dijimos se generó en la psicofarmacología, existiendo hoy en día cada vez más alternativas, mejor toleradas incluso que antes, para el manejo de los diferentes tipos de mal epiléptico, y razón por la cual podríamos establecer que tenemos variadas estrategias de abordaje, especialmente vamos a hablar de medicamentos clásicos o medicamentos modernos. Hay varias otras clasificaciones que se podrían encontrar en la literatura, pero me parece que esta de alguna forma permite establecer un límite bastante más claro, porque pueden ver que en algunos casos se habla de medicamentos de primera, segunda, tercera elección, y eso ha ido rotando de alguna forma en los últimos años y puede llevar a confusiones dependiendo de la guía clínica o del manual al cual ustedes consulten. Entonces, estos medicamentos de alguna forma han ido ganando bastante en lo que se refiere a avanzar al control adecuado de la enfermedad. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que pese a todos los esfuerzos que se han hecho, todavía estamos dentro de un margen en el cual todavía presentamos un grupo no menor de pacientes que son refractarios al tratamiento y para los cuales se han desarrollado algunas alternativas, algunas estrategias terapéuticas que han tenido resultados dispares. Podríamos pensar, por ejemplo, en el uso de algunos agentes como los cannabinoides, que en hay que ver tipo de cannabinoides porque hay algunos que pueden promover la aparición de convulsiones, entonces como depende mucho del agente en cuestión. Tendremos que considerar también el tema de la dieta cetogénica, que puede ser un elemento que ha ido dando lugar a un tratamiento establecido, sobre todo en el paciente pediátrico. Y en general, entonces, todavía queda un desafío importante porque podríamos decirte que no existe ningún antiepiléptico que pudiésemos llamar antiepiléptico ideal y que se pudiese considerar como una especie de gold standard dentro
del manejo de todos los tipos de epilepsia, ya que al final los males epilépticos varían bastante. Hay muchas clasificaciones, como quizás ya habrán visto a estas alturas, y eso nos lleva a que obviamente es difícil establecer como un criterio único de selección de medicamentos, como ocurre en otras enfermedades que vimos anteriormente, donde no sé, si pensamos en lo que hablábamos de la enfermedad de Parkinson, pensábamos en que nuestra opción, paciente adulto mayor, levodopa, paciente joven, pramipexol, bromocriptina, y de ahí íbamos añadiendo cosas o haciendo modificaciones. En cambio acá todavía hay bastantes incertezas, algunos especialistas se prefieren ir por la seguridad en el sentido de la experiencia clínica que tienen los medicamentos clásicos como la fenitoína o el ácido valproico, mientras que otros especialistas se han lanzado un poquito más a lo que es los fármacos modernos, especialmente la motrigina, levetiracetam, especialmente ese último ha ido ganando bastante terreno y en muchas áreas hoy en día se considera como un medicamento prácticamente de primera línea. Entonces, me imagino que en algún momento ya habrán definido lo que es epilepsia, quizás habrán entrado en mayores detalles respecto a los diferentes tipos de clasificaciones, pero sabemos que corresponde a un problema que se genera a nivel del córtex cerebral, dando lugar a una serie de episodios críticos que se denominan crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas son entonces la presentación sintomática más clásica de esta patología, dando lugar a una descarga paroxística, o sea, una descarga masiva, una descarga descontrolada de un gran número de neuronas y que puede o no llevar al desarrollo de convulsiones, que también es uno de los signos clínicos o los síntomas más reconocidos dentro de esta patología, pero siempre hay que recordar que hay algunos tipos de crisis epiléptica en los cuales los pacientes no cursan necesariamente con convulsiones, como puede pasar en los síndromes de ausencia. De ahí a que en el contexto de simplificar el asunto, podríamos estar perfectamente hablando de lo que vendría siendo una especie de trastorno del ritmo, en el cual algunos de los elementos necesarios para la consecución del impulso nervioso, es decir, las fases de despolarización, repolarización, el periodo refractario, se ven alterados con respecto a lo normal y eso genera que de alguna forma existan potenciales de acción descontrolados, exista una transmisión descontrolada y eso obviamente genera una serie de problemas que varían en función del tipo de epilepsia. Por ende, si nosotros queremos atacarlos eh, desde una perspectiva farmacológica, pasa algo muy similar con lo que eventualmente vamos a ver con los antiarrítmicos, en el sentido de que todos estos procesos normalmente están asociados a la apertura o a los cierres de canales iónicos, que a su vez están modulados por neurotransmisores como el glutamato o el ácido gamma-aminobutírico, y de ahí es donde surgen los principales mecanismos de acción para el manejo de los diferentes tipos de mal epiléptico, es decir, potenciando el GABA, reduciendo la incidencia o la actividad de la injerencia del glutamato, dando lugar, como decíamos, apertura o cierre de canales iónicos que favorecen eh, la regularización de lo que vendría siendo este impulso descontrolado que se tiende a generar. Como mencioné, cuando empezamos a hablar del tema y cuando empezamos a hablar de psicofarmacología, sin lugar a dudas, este problema de salud ha experimentado grandes cambios con respecto a los últimos años. Eh, Antes del siglo XIX existían teorías bastante cuestionables y locas, incluso respecto al desarrollo y a por qué se generaba la epilepsia. Por ejemplo, eh, en cierta época, sobre todo en el oscurantismo, muchas veces las convulsiones las asociaban a las posesiones demoníacas, a, a- a la brujería, a los rituales satánicos y cosas por el estilo. En algún momento también se habló de que era una patología que se podía generar debido a la masturbación excesiva y, y la verdad es que obviamente
cuando mejoran las técnicas de imagen, cuando mejoran, cuando se desarrollan métodos de análisis como los electroencefalogramas, nos permiten darnos cuenta ya que hay un proceso patológico muy específico y que podemos regular de mejor manera. Entonces, si bien eh, en los primeros inicios, cuando se empieza a tratar esta enfermedad como tal desde un punto de vista farmacológico, se utilizaban medicamentos principalmente de carácter sedante o anestésicos incluso, pero después se empiezan a incorporar a partir del siglo XX una serie de medicamentos que de alguna manera, claro, siguen siendo depresores del sistema nervioso central porque sabemos que aquí hay una actividad que normalmente da lugar a una actividad excitatoria descontrolada y esto conlleva a que eventualmente demos lugar a una gran familia de fármacos. Aparecen a mediados de los 50, 60 las benzodiazepinas, aparecen medicamentos como el ácido valproico, la carbamazepina, la brimidona, que están todavía dentro de la dinámica de los fármacos clásicos y posteriormente aparecen una gama importante de fármacos hasta el día de hoy. Incluyen estos medicamentos denominados modernos, que a diferencia de los clásicos presentan mejores márgenes terapéuticos, tienden a presentar menos interacciones farmacológicas. El espectro de verdad es variable entre fármacos modernos y fármacos clásicos. Hay medicamentos de amplio y acotado espectro en los dos casos. Pero al final el tema es que los fármacos modernos ofrecen ciertas ventajas que los medicamentos clásicos no. Si bien en algunos casos pudiesen tener una menor eficacia, pueden ser mejores como coadyuvantes, el caso de la pregabalina o la gabapentina, y, y se pueden llevar bien en combinación con múltiples medicamentos, tomando en cuenta de que hay muchos casos refractarios que, en los cuales necesitamos invertir más de un medicamento para lograr un control adecuado. Como les mencionaba antes, tenemos un grupo de pacientes no menor que está representado por cerca de un 20% del total, que son pacientes que son resistentes a la politerapia o no son capaces de tolerarla. O sea, estamos hablando de 2 de cada 10 pacientes que pese a todas estas disponibilidad de medicamentos que tenemos al día de hoy, todavía no logran un buen control. Cuando hablamos de un buen control, cuando el paciente presenta idealmente, cuando no presenta crisis o estas crisis son excesivamente espaciadas en el tiempo, pudiendo estar asociadas a algunos gatillantes como el estrés o algunas otras condiciones. Pero generalmente hablamos de un paciente con epilepsia activa cuando presenta una crisis en los últimos 5 años, mientras que tenemos que también considerar la existencia del denominado estatus epiléptico, que es una condición que es una urgencia médica en la cual el paciente presenta crisis recurrentes sin recuperar el estado de conciencia entre ellas, y eso requiere un tratamiento de forma urgente, para el cual normalmente se utilizan medicamentos sedantes como el diazepam. Como comentábamos, hay muchas clasificaciones, no vamos a entrar en detalles porque podríamos estar prácticamente toda la clase dándole vueltas a ese tema, pero respecto al origen propuesto, podríamos hablar de epilepsia genética, estructural, metabólica, infecciosa, inmunológica o de causa desconocida. Como también en muchos casos se habla de los tipos de mal epiléptico, según los tipos de convulsiones que se generan, ya sea el paciente sin convulsiones, con convulsiones tónicas, clónicas, mioclónicas, parciales, elementales o con síntomas complejos. Eh, Tenemos, como decíamos, una serie de clasificaciones donde normalmente, de acuerdo al tipo de convulsión, a lo que se vea en el electroencefalograma, normalmente se establece un criterio de tratamiento, pero no vamos a entrar mucho en detalle con eso, sino que la idea es familiarizarnos con los principales medicamentos, hablar un poquito de su espectro y, y eso. Así que lo primero a considerar siempre cuando ustedes se enfrenten a una paciente en crisis epiléptica, eh, no es prioritario que el paciente regrese inmediatamente a un estado de conciencia.
Sobre todo esto es algo con lo cual hay que educar a los familiares, a los padres, sobre todo de pacientes pediátricos que tienen este mal, porque muchas veces, sobre todo en condiciones como las crisis de ausencia, en las cuales no hay evidencia de convulsiones concretas, los familiares tratan de despertar agresivamente de forma más agresiva a las personas que están ahí con algún grado de compromiso de conciencia y no suele ser lo correcto porque puede facilitar un agravamiento de la presentación sintomática. Lo importante entonces siempre es asegurarse que el paciente no sufra daño, que si está convulsionando lo pueda hacer en un lugar, se aparten los implementos que le pueden llegar a generar algún daño, algo que le pueda caer encima, algo con lo que se pueda golpear, y monitorizar que el paciente esté respirando bien, que haya una frecuencia respiratoria adecuada, que la vía aérea esté permeable, que el sistema cardiovascular esté funcionando sin ningún tipo de problema importante. Evidentemente, de acuerdo a los signos de estrés o algunas otras condiciones, podríamos evidenciar un ligero aumento de la presión arterial y ese tipo de cosas, pero como decíamos, mientras todo se conserve en un rango adecuado, eh, podemos, lo prioritario es dejar al paciente tranquilo hasta que recupere la conciencia, evitar que se haga daño, monitorizar la función cardiorrespiratoria. En cambio, si nos enfrentamos a un paciente con lo que se denomina un estatus epiléptico, en el cual el paciente presenta convulsiones de carácter sucesivo, sin que exista un retorno al estado de conciencia, normalmente ya se requiere una terapia intravenosa que, como les decía, se utilizan principalmente benzodiazepinas de larga duración de acción para este caso. Así que el manejo farmacológico se establece principalmente de acuerdo al tipo de síndrome, según el tipo de crisis que se asocia al síndrome, según las comorbilidades y la farmacoterapia del paciente para ver posibles contraindicaciones o interacciones que puedan ser de interés en la materia. La mejor relación farmacológica entonces va a ser aquella que reduzca la frecuencia de crisis de la forma más eficiente posible, considerando lo de siempre, costo razonable, seguridad razonable y la mejor eficacia posible de acuerdo al tipo de tratamiento, pero que siempre sea un tratamiento que al final el paciente puede tolerar, por ende hay que estar considerando que en muchos casos se trata de un tratamiento crónico, es relevante evaluar eh, que el paciente esté tolerando bien el tratamiento, tanto en lo que respecta a efectos adversos como interacciones, especialmente cuando se requiere realizar combinaciones de medicamentos o los pacientes presentan algún tipo de morbilidad en especial. En ese sentido, como decíamos, en cuanto a mecanismos de acción, tenemos que tomar en cuenta la actividad del GABA y la actividad del glutamato, donde la mayoría de los medicamentos, ya sea potencia directa o indirectamente las acciones del GABA, o inhibe la actividad o los sistemas de respuesta asociados a la actividad del glutamato. Lo que respecta a clasificaciones, ya les decía que existían muchos tipos de clasificaciones para los antipilépticos. A veces se habla de medicamentos de elección, a veces se habla de medicamentos de primera o segunda línea, pero estos sistemas normalmente van cambiando y pueden ser muy variables de acuerdo al tipo de diagnóstico que tengamos, por lo que quizás la clasificación más estable va a ser hablar de medicamentos tradicionales y medicamentos modernos, porque es más fácil meterlos dentro de una categoría u otra. Cuando hablamos de medicamentos tradicionales, pensamos en fármacos que tienen mucha más experiencia clínica, se originan ya teniendo 50, 60, 70 años de experiencia en algunos casos, pero que se caracterizan por un margen terapéutico bastante acotado, es decir, hay que cuidar las dosis, normalmente hay que monitorizar los niveles plasmáticos, normalmente hay que tener mucho cuidado con las posibles interacciones que se puedan llegar a generar y eh, algunos efectos adversos que son característicos de este grupo, especialmente, por ejemplo, los efectos sedantes que tienden a ser mucho más marcados. Sin embargo, los medicamentos modernos no son perfectos. Como decía, existen algunos medicamentos de introducción relativamente reciente, hace 10, 15 años atrás, lo que se considera una experiencia clínica relativamente escasa. Por ende, siempre hay dudas sobre qué es lo que puede pasar en el corto, mediano y largo plazo, especialmente con la administración de estos medicamentos de forma periódica.
pero aparentemente tienen perfiles cinéticos mucho más adecuados, menor tendencia a interaccionar, al menos de momento una menor gama de efectos adversos graves, un margen terapéutico más amplio y suelen ser mejor tolerados, lo que los ha convertido en ha dado lugar a muchas alternativas incipientes que han ido ganando espacio, como decíamos, el caso del levetiracetam es particularmente destacado en esa materia. Así que un antiepiléptico ideal debería cumplir con una serie de condiciones farmacocinéticas para denominarse de tal forma. Tener una alta seguridad, tener una cinética lineal, una buena disponibilidad oral, una absorción enteral de carácter lento y progresivo, con vida media prolongada, baja en proteínas, pocas alteraciones enzimáticas ni metabolitos activos, ya que eso nos garantiza medicamentos con pocas interacciones, con un buen margen terapéutico, con efectos plenamente predecibles, sin grandes alteraciones producto de la presencia de otras sustancias, no solamente fármacos. Pero la verdad es que ni entre los antipilépticos modernos ni entre los antipilépticos clásicos tenemos un medicamento que cumpla esta total gama de condiciones. Probablemente podemos ver medicamentos dentro del grupo de los clásicos, como es el caso de la fenitoína o el ácido valproico, que tienen algunas características bastante buenas dentro de su perfil cinético, pero como decíamos, el margen de seguridad es un tema de preocupación en este grupo. En el caso de los medicamentos modernos, se han dado buenos resultados con fármacos en esta materia, como el levetiracetam o la lamotrigina. Sin embargo, como les decía, ninguno de los medicamentos actualmente disponibles podríamos decir que es perfecto bajo todos estos criterios de uso. Entonces, la mayoría de los antipilépticos presentan un margen terapéutico estrecho. Es bastante común que los hospitales base, al menos en nuestro país, tengan laboratorios equipados para hacer medición y seguimiento de los niveles plasmáticos. Vamos a ver que los niveles plasmáticos, sin embargo, no necesariamente eh, sirven para todo efecto, pero de alguna forma el nivel plasmático puede ser un buen rango de referencia para confirmar, para confirmar que las dosis aplicadas están alcanzando los intervalos adecuados y por ende aproximarnos a los procesos de ajustes de dosis de una forma mucho más objetiva. En el caso del volumen de distribución, que se acuerdan que cuando hablamos de farmacocinética decíamos que es esta concepción un poco teórica, porque el volumen de nuestro cuerpo no tiene una serie de diferencias de densidad entre los diferentes compartimentos, entonces hablar de un único volumen es algo un poquito complicado, pero el volumen de distribución normalmente, pese a ser una concepción teórica, se puede dimensionar de forma cuantitativa. Y en el caso del manejo con antipilépticos demuestra una utilidad clínica por el hecho de que nos permite realizar cálculos respecto a las dosis ideales a administrar y el ajuste para alcanzar un nivel plasmático ideal. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el volumen de distribución, que normalmente es un valor constante para la mayoría de los medicamentos, vamos a pensar en cuál es el cambio de concentración global que queremos hacer, ya sea en el ajuste de dosis o en la dosificación, en las dosis de carga, para saber cuál es el cambio que queremos generar a partir de una dosis establecida. Entonces, sabiendo el cambio en los niveles plasmáticos, el cambio de las concentraciones que queremos lograr, conociendo el volumen de distribución del fármaco, podríamos saber cuáles son las dosis o la diferencia de dosis que vamos a requerir para poder generar nuestro, para alcanzar el nivel deseado en la sangre. Mientras tanto, la vida media de eliminación también cobra importancia. Ya dijimos que los tratamientos crónicos es particularmente relevante porque nos da cuenta de cómo el fármaco va desapareciendo, si que existen patrones de acumulación del medicamento y entendiéndose que eh, es importante para definir el fin del efecto farmacológico, los intervalos de administración por consecuencia, y en este caso se entiende que existe una ventaja importante
cuando se trabaja con fármacos de vida media prolongada, ya que permiten sostener los efectos antiepilépticos por periodos mayores de tiempo, sumado a que no se requiere la administración tan constante del medicamento, lo que favorece la adherencia. Entonces, aquí normalmente se experimentan algunas fluctuaciones en función del cambio de los intervalos de la dosis, en función de de los cambios que pueden afectar la velocidad de absorción o la vida media, como son numerosas interacciones farmacológicas que afectan los procesos de eliminación o de absorción y la biodisponibilidad consiguiente del medicamento, pero un valor que se ocupa usualmente o un margen de referencia que nosotros queremos alcanzar es lo que se llama el estado estacionario. ¿Qué vendría siendo el estado estacionario? El estado estacionario es cuando se equipara el ingreso con la salida del fármaco. O sea, cuando existe una misma magnitud de medicamento que se absorbe y una misma magnitud de medicamento que se elimina. Y eso quiere decir que en ese punto normalmente estamos en un punto de equilibrio, las concentraciones plasmáticas experimentan menos variabilidad y ese es un buen punto para hacer una medición de niveles plasmáticos o para evaluar la eficacia del tratamiento y saber si se necesitan ajustar las dosis del tratamiento. Este es un valor que se alcanza normalmente tras 4 o 5 vidas medias de los medicamentos y eso implica de que, obviamente, considerando que se trata de medicamentos con vida media prolongada, una vez establecido el tratamiento, en la mayoría de los casos pasa 1 a 2 semanas hasta que podemos considerar que deberíamos empezar a evaluar el tratamiento porque antes de eso los niveles plasmáticos experimentan variaciones debido a este desequilibrio entre lo que ingresa y lo que sale hasta que se alcanza este denominado estado estacionario. Como les comentaba hace un ratito atrás, los niveles plasmáticos suelen ser una buena referencia clínica para confirmar intoxicaciones, para confirmar reacciones adversas por exceso de dosis, para confirmar ineficacia por estar bajo los márgenes terapéuticos, pero eh, por las características que tiene los cálculos cinéticos, especialmente el uso de valores de referencia, como los volúmenes de distribución, existen expertos o muchos expertos que dicen de que se recomienda en casos bastante específicos, porque obviamente nosotros siempre podríamos tratar de hacer un seguimiento con todos los medicamentos habidos por haber, sería ideal si pudiésemos medir los niveles plasmáticos de todos. Pero recordemos que eh, si bien bajo el conocimiento fisiológico nosotros podemos hacer de, una extrapolación de dosis de los niveles plasmáticos hacia los niveles cerebrales en este caso, no siempre es algo tan factible y en general, o sea, no siempre va a haber una relación lineal entre uno y otro, y por ende, no siempre vamos a tener ese valor como referencia que estrictamente va a respetar lo que está pasando en el organismo. Entonces, a veces nos puede engañar, nos puede dar una sensación de falsa seguridad, y en general, si uno piensa lo que dicen las guías NICE de Reino Unido, que es una entidad bastante respetable en la materia, tendríamos que considerar de que generalmente la medición de los niveles plasmáticos suele ser más eficaz para la sospecha de toxicidad, para confirmar la falta de adherencia, para ajustar dosis de algunos medicamentos como la fenitoína, para validar el impacto de las interacciones o para hacer una evaluación del paciente en condiciones específicas y ajustar las dosis como en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal o durante el embarazo, que sería una condición bastante especial en esta materia. Así que esto resume de gran manera, a grosso modo, los principales mecanismos de acción principales o secundarios para los fármacos que vamos a ver, ya sean modernos o sean clásicos. Como nos damos cuenta, muchos de ellos interfieren el metabolismo del GABA, obviamente favoreciendo su producción y inhibiendo su metabolismo, mientras que otros medicamentos, la mayoría de ellos de hecho, tienden a actuar sobre diferentes tipos de canales iónicos que van a
dar lugar a reducir especialmente efectos proexcitatorios, generando una depresión del proceso de conducción nerviosa y así dando lugar a una, al efecto antiepiléptico anticonvulsivante del cual estamos hablando. Es importante señalar, antes de entrar en materia de medicamentos ya más específica, que con la administración a largo plazo de antipilépticos se puede observar el fenómeno de tolerancia. Esto es especialmente relevante en los medicamentos clásicos y que se da por contextos metabólicos en el cual las enzimas del cisteína P450 se adaptan y generan un aumento en la tasa de inactivación del medicamento o una tolerancia funcional, especialmente dado por la respuesta de ciertos receptores en los cuales se observa el fenómeno de down regulation. En cuanto a los antipilépticos tradicionales, entonces, vamos a hablar de el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, la primidona y las benzodiazepinas. Como decíamos, en general estos medicamentos se caracterizan por presentar márgenes terapéuticos bastante estrechos, salvo las benzodiazepinas, por acciones principalmente de carácter sedante, que principales efectos adversos que podríamos ver a ellos, derivados de la depresión del sistema nervioso central, la sedación, la somnolencia, es un factor bastante común, pero a su favor podríamos decir que tienen gran experiencia clínica, por ello medicamentos como las benzodiazepinas, el clobazam, por ejemplo, el ácido valproico, la fenitoína, se utilizan muy recurrentemente. El primer medicamento antiepiléptico que podríamos decir actuaba de una manera relativamente específica fue el fenobarbital, introducido hace más de un siglo, aproximadamente en la primera década del siglo XX. Se considera que todavía es un medicamento que puede servir para el tratamiento de convulsiones tónico-clónicas, generalizadas y parciales, pero el problema radica en su potencial adictivo, un desarrollo de tolerancia y dependencia física, que es característico de los barbitúricos, algo que ya mencionamos cuando hablamos de medicamentos ansiolíticos sedantes. Por ende, el fenobarbital tiene un margen de acción bastante restringido en el ser humano hoy en día. Su uso ha sido desplazado por numerosos otros medicamentos, tanto modernos como clásicos, y de hecho, hoy en día, de hecho, suele ser más frecuente ver prescripciones de uso veterinario de fenobarbital que para el uso humano. La fenitoína es también un medicamento eficaz en el control de crisis focales y tónico-clónicas, eh, siendo hasta el día de hoy uno de los antipilépticos más prescritos, porque en comparación al resto de los medicamentos clásicos, no genera efectos sedantes demasiado marcados y, y su principal mecanismo de acción se asocia a una eh, inhibición en la tasa de recuperación de canales de sodio voltaje dependientes, a diferencia del fenobarbital, que era un medicamento que, como decíamos, al acoplarse al receptor GABA, genera reacciones de hiperpolarización por la apertura de canales de cloruro. La carbamazepina tiene un mecanismo de acción no muy bien descrito, sin embargo, se establece hasta el momento de que eh, reduciría o alteraría la conductancia al calcio, al sodio y al potasio. Evidentemente, normalmente reduce la conductancia al sodio y al calcio y aumenta la conductancia al potasio, sin que esto dé lugar a efectos sobre el receptor GABA, pero se sospecha que podría tener algunas acciones a nivel de receptores NMDA. Al igual que el anterior, es un medicamento utilizado frecuentemente, con cierta frecuencia en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, también en crisis focales, pero no presenta espectro ni en mioclonías ni en trastornos de ausencia. Hoy en día ha ido ganando más terreno un medicamento derivado de este, que se considera un derivado moderno, que es la oxcarbazepina, ya que se considera más segura en su accionar, pero todavía tiene varias aplicaciones de nicho, como dijimos en la clase de, o sea, como
mencionamos en algún momento, este medicamento se utiliza también en el dolor neuropático, especialmente en la neuralgia del trigémino. El ácido valproico, por su parte, actúa aumentando la síntesis e inhibiendo la degradación del ácido gamma-aminobutírico, a lo que se suman acciones de bloqueo sobre canales de sodio voltaje dependientes y una mayor conductancia al potasio. Dentro de los medicamentos clásicos, y aparte de las benzodiazepinas, corresponde al antiepiléptico que presenta un mayor espectro de acción por el hecho de que actúa en crisis tónico-clónicas, parciales, generalizadas, mioclonías, eh, síndrome de ausencia, entre otros. Por ende, lo que más destaca es su amplio margen terapéutico. La primidona es una estructura que presenta una estructura muy semejante a la de los medicamentos barbitúricos, siendo también útil en crisis focales y generalizadas, pero por lo general no se tiende a, no tiene un nicho de acción tan establecido como la fenitoína o como el ácido valproico. Mientras tanto, las benzodiazepinas, que ya las conocimos cuando hablamos de ansiolíticos sedantes, presentan acciones sobre los receptores GABA, aumentando la conductancia del cloruro, lo que genera una hiperpolarización que conduce a una depresión del sistema nervioso central, lo que le garantiza una serie de propiedades terapéuticas, como es el efecto hipnótico, el efecto sedante, el efecto relajante muscular y el efecto antipiléptico, que es el que nos interesaría en este momento. Presentan menos eficacia en general, pero tienen como ventaja el amplio margen terapéutico, especialmente en los pacientes pediátricos. En algunos casos hay medicamentos como el clobazam que suelen ser de elección en muchas presentaciones por tener un buen margen y por el hecho de que se presentan como una alternativa mucho más segura a los otros medicamentos clásicos. También su rapidez de acción resulta fundamental para que se trate de un grupo de medicamentos que se utiliza en los estatus epilépticos. En este caso, se prefiere normalmente el diazepam por tratarse de un medicamento de larga vida media y larga duración de efectos, lo que permite una protección adecuada de las recaídas en las crisis epilépticas mientras se hacen los ajustes necesarios para establecer un tratamiento de base. Pero igualmente hay otras benzodiazepinas que se han probado y que se han utilizado con éxito en, en los síndromes epilépticos, donde podemos destacar al clonazepam, al midazolam o al lorazepam, aparte de los que ya comentamos. Entonces, en resumidas cuentas, los medicamentos clásicos actúan principalmente eh, controlando crisis tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales. La mayoría de estos medicamentos tiene espectro de acción sobre sobre esta línea, mientras que si queremos buscar medicamentos de amplio margen o amplio espectro de acción, normalmente tenemos que recurrir a fármacos como el ácido valproico o las benzodiazepinas, que son las que nos permiten tener un margen de administración mucho más amplio, pero el problema es que los efectos sedantes y los efectos residuales asociados a las benzodiazepinas, ya dijimos, no son lo mejor si estamos pensando en establecer un tratamiento crónico. O sea, tienen un buen tasa de eficacia, tienen un buen margen de seguridad, algo que no tienen los medicamentos antes descritos, pero nos encontramos con el problema de que sus efectos sedantes no siempre son, digámoslo así, compatibles con una vida activa, sobre todo pensando en el paciente adolescente o en el paciente adulto afectado por esta condición. En cuanto a los efectos adversos de estos medicamentos,
nos damos cuenta de que los principales efectos adversos están vinculados a la acción depresora del sistema nervioso central, donde la mayoría de estos medicamentos presenta o da lugar a cierto grado de somnolencia. Las grandes excepciones en esta materia no es que no generen sedación o somnolencia bajo ninguna circunstancia, pero son efectos adversos más raros, vendrían siendo la fenitoína y el ácido valproico. Como nos damos cuenta, los efectos adversos del fenobarbital al generar trastornos conductuales, trastornos cognitivos, astenia, entre otras alteraciones, normalmente hace de que sea uno de los medicamentos más pobremente tolerados del grupo, mientras que ya más abajo nos podemos encontrar con algunas particularidades de ciertos medicamentos, por ejemplo, las cefaleas asociadas al- a la carbamazepina, la gingivitis asociada a la primidona o a la fenitoína, las alteraciones hematológicas que se pueden ver con el ácido valproico, la primidona o la carbamazepina, y el aumento de peso en el contexto del ácido valproico, que es un efecto adverso casi exclusivo de este medicamento, al menos en lo que refiere a fármacos clásicos. Entrando en los medicamentos más novedosos o fármacos modernos, como decíamos, aquí presentamos un perfil farmacocinético más aproximado a lo que nosotros mencionamos como ideal, pero tanto los espectros de acción, la eficacia y la tolerabilidad de estos medicamentos suele ser variable y se han ido obteniendo resultados un poquito dispares con el paso del tiempo, quedando algunos medicamentos como una opción totalmente viable a los medicamentos clásicos y la eficacia descrita para estos, y quedando otros principalmente como medicamentos coadyuvantes debido a las pocas interacciones y lo bien que se pueden llevar con otros esquemas de medicación. Empezamos con la motricina, un medicamento que inhibe canales de sodio voltaje dependientes, condición que favorece, como habíamos dicho, o reduce la emisión de neurotransmisores excitatorios. Se trata de un antipiléptico de espectro relativamente amplio y que pese a que es capaz de alcanzar niveles plasmáticos máximos rápidamente, se sigue una recomendación que normalmente también se considera en los medicamentos clásicos y en muchos medicamentos antipilépticos en general, y es que es establecer la terapia de forma progresiva. ¿A qué nos referimos con eso? Que en la mayoría de los casos el tratamiento empieza con dosis subterapéuticas o subóptimas, y se van aumentando las dosis progresivamente hasta llegar a un punto de control, hasta obviamente reducir significativamente las crisis o hasta el punto en el que el paciente ya no tolera más el medicamento. Lo primero que pase, obviamente, nos da nuestra carta de navegación, estableciendo finalmente si es que debemos reemplazar la medicación o debemos combinarla con algún otro tipo de fármaco. La oxcarbazepina no difiere mucho de la carbamazepina, es un profármaco que se metaboliza hacia carbamazepina u otros metabolitos de este medicamento. La ventaja es que presenta menos efectos adversos graves asociados, tiene un mecanismo de acción muy similar, estableciendo un bloqueo de canales de sodio y canales de calcio, favoreciendo la conductancia al potasio, mientras que nos encontramos frente a un medicamento que hoy en día se ha aprobado para pacientes pediátricos, incluso pacientes a partir de los 3 años, por ende su seguridad comparativamente a la carbamazepina es mucho mayor. La vigabatrina es un medicamento que inhibe la GABA transaminasa, lo que implica que hay un menor metabolismo del ácido gamma-aminobutírico, aumentando por consiguiente sus concentraciones y sus efectos depresores del sistema nervioso central. Si bien eh, se utiliza como coadyuvante, especialmente en los casos de epilepsia resistente, sobre todo por la ausencia de unión a proteínas, bajos volúmenes de distribución y, y- y también una metabolización relativamente inexistente. En monoterapia también se puede utilizar en convulsiones focales o en tónico o convulsiones tónico-clónicas.
El topiramato actuaría reduciendo o inhibiendo canales de sodio dependientes de voltaje, también generando un aumento en las corrientes asociadas al ácido aminobutírico, especialmente su subtipo de receptor A, generando también un bloqueo de receptores AMPA. En este caso, como produce estas múltiples acciones sobre la función sináptica, se considera que tiene un espectro relativamente amplio. El topiramato también tiene otras aplicaciones, normalmente en el dolor neuropático, especialmente en algunos tipos de migrañas. Se utiliza como medicamento profiláctico. La gabapentina y la pregabalina presentan similitudes estructurales al GABA, sin embargo, no potencian directamente sus acciones, o sea, no actúan sobre las transaminasas, no actúan sobre los receptores GABA, ni ninguna de esas acciones, sino que actúan principalmente a través de la inhibición de canales de calcio dependientes de voltaje, lo cual, como decíamos, inhibe termina inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios. Aquí tenemos medicamentos que en general se entienden como coadyuvantes, no suelen tener una potencia suficiente para lograr ser eficientes en monoterapia, sino que son buenos coadyuvantes por un metabolismo insignificante, por una escasa unión a proteínas, lo que da lugar a que, como decíamos anteriormente, se lleven bien con otros tipos de medicamentos y por ende, al tratarse de mecanismos complementarios, suelen lograr un mayor espectro de acción o suelen llegar a lograr una mayor potencia en lo que refiere al efecto anticonvulsivante. Probablemente los dos medicamentos más novedosos en materia de epilepsia de los últimos años son la lacosamida y el levetiracetam. La lacosamida, a diferencia de la mayoría de los medicamentos que, como habíamos visto, son principalmente en esencia, tienen mecanismos depresores del sistema nervioso central o que favorecen la vía inhibitoria, la lacosamida se comporta como un antagonista de los receptores NMDA, también inhibiendo factores neurotróficos que están particularmente activos en epilepsia crónica. Este medicamento entonces se caracteriza por inhibir la inactivación lenta de los canales de sodio y por ende ataca especialmente a neuronas que están despolarizadas en periodos extensos, lo que es característico en la epilepsia. Por ende, es un coadyuvante de momento en crisis parciales, pero se ha ido proponiendo que podría servir no solamente como coadyuvante, sino que como monoterapia en ciertos tipos de epilepsia. Como decíamos, el levetiracetam se entiende como un neuromodulador, es probablemente el medicamento que ha ido ganando más terreno dentro de los fármacos modernos en los últimos años. Se utiliza muchas veces en monoterapia, se utiliza en pediatría también, teniendo tres principales mecanismos de acción propuestos, que son la menor liberación de calcio, la inhibición de canales tipo N, la reversión de la reducción de corrientes GABA-glicina y la unión a la proteína 2A de las vesículas sinápticas, lo que en conjunto favorece una menor liberación de neurotransmisores excitatorios y potencia la vía GABAérgica. La ventaja de este medicamento, como decíamos, es que, y lo que ha hecho que se posicione tan bien, es que a diferencia de otros fármacos, es uno de los pocos con los cuales uno puede empezar con dosis de ataque que apuntan hacia lograr eh, efectos terapéuticos inmediatos. Como decíamos, en función de las características cinéticas de estos medicamentos, no es que se van a generar efectos inmediatos, pero sí se estima que se puede llevar un proceso mucho más acotado para llegar al estado estacionario, alcanzar los estados, realizar ajustes de dosis, evaluar la eficacia y, y en este contexto la tolerancia al tratamiento no cambia significativamente. Es decir, en la mayoría de los otros medicamentos nos conviene partir con una dosificación escalonada debido a que eso favorece que el paciente tolere bien el tratamiento, mientras que en el levetiracetam la mayoría de los efectos adversos tienden a ser eh,
independientes de la dosis, en dosis bajas se suele tolerar muy bien y por ende, si bien dependiendo de la condición del paciente, podemos seguir esta convención general de trabajar con dosis escalonadas, es un medicamento con el cual no deberíamos tener grandes problemas si seguimos partir con una dosis de ataque ya bien establecida. Entonces, resumiendo lo mismo que vimos para el caso anterior, vemos que los medicamentos de mayor espectro en este aspecto son la lamotrigina, el topiramato y el levetiracetam, mientras que el resto de los medicamentos actualmente se comporta más como un coadyuvante y especialmente en monoterapia a veces se pueden utilizar en condiciones como las crisis tónico-clónicas generalizadas o en las crisis parciales. Resumiendo también el tema de los efectos adversos, nos damos cuenta de que la mayoría de estos medicamentos tienen en común el hecho de que al ser nuevamente depresores del sistema nervioso central tienden a favorecer el desarrollo de somnolencia, exceptuando la motrigina, teniendo algunos efectos adversos en particular, por ejemplo, en el caso de la vigabatrina se pueden generar algunas alteraciones de la visión, por ende se conviene hacer exámenes periódicos, generalmente no son daños permanentes, pero sí son reacciones bastante molestas. Nos podemos encontrar con algunos otros efectos característicos, como el aumento de peso, en el caso de la vigabatrina o la gabapentina, los pacientes con carbazepina y la alopecia, y así como decíamos, podríamos encontrar una gama de efectos adversos mayor, pero cuya incidencia suele ser relativamente baja en comparación a los efectos adversos que habíamos visto o descrito para los medicamentos de tipo eh, clásico. Así que algunas premisas para cerrar esta parte de la presentación, algunas premisas que deberíamos tomar en cuenta para el tratamiento antipiléptico. Tenemos que considerar controlar las convulsiones sin alterar el estilo de vida del paciente o generando alteraciones mínimas, no generando un impacto idealmente negativo en su calidad de vida. Inicialmente se prefiere la monoterapia con un inicio a bajas dosis, vigilando cómo el paciente va tolerando el tratamiento, si aparecen efectos adversos de interés y valorando qué eficacia se está teniendo en el control de las crisis. Las dosis de ataque o las dosis de carga, es decir, dosis altas, solamente se tienden a utilizar en urgencias bien justificadas, como el estatus epiléptico o las convulsiones más severas. Los incrementos de dosis entonces siempre idealmente son graduados y ojalá lo más monitorizado posible, tanto desde el punto de vista clínico como valiéndose de escalas de referencia dadas por la monitorización de niveles plasmáticos. La sustitución se considera normalmente cuando no hay éxito con el tratamiento a máximas dosis toleradas. Obviamente uno puede considerar el cambio o puede considerar la complementación de acuerdo al resultado que se tenga. Si obviamente no hay prácticamente ningún cambio con respecto a la condición de base, se sustituirá el fármaco. Si se ha logrado algún cambio pero la respuesta no es idónea, se puede considerar la adición de un segundo medicamento o algún fármaco coadyuvante. Considerando que estos medicamentos pueden generar tolerancia y en algunos casos también se encuentra descrita la dependencia física, como especialmente vimos el caso del fenobarbital, no conviene nunca la suspensión brusca del tratamiento para evitar un recrudecimiento de las crisis y los posibles síndromes de abstinencia, dándose como referencia de que hay un riesgo inherente al iniciar la politerapia, que es un riesgo de sumar toxicidad y por ende hay que tener en cuenta las reacciones adversas propias de cada medicamento, las interacciones farmacológicas que se puedan generar, especialmente entre los fármacos clásicos, hay muchas interacciones importantes entre medicamentos, por ejemplo, como el fenobarbital y el ácido valproico, entre el fenobarbital y la fenitoína, entre la fenitoína y el ácido valproico y así sucesivamente. Pero quizás el punto más importante dentro de estas afirmaciones es que el fracaso terapéutico usualmente está vinculado a la falta de adherencia. Eso nos lleva a concluir de que necesitamos concientizar a los pacientes sobre su condición, denotar la importancia
del tratamiento farmacológico, hacer una vigilancia lo más adecuada y sobre todo en el paciente pediátrico reforzando las redes de apoyo con tal de que el paciente entienda la necesidad de utilizar su medicación, monitorizarla, reportar efectos adversos para que al final se puedan hacer las correcciones más oportunas. Como decíamos, también pese a todas las alternativas disponibles en la actualidad, existe cerca de un 20% de los pacientes que todavía es resistente al tratamiento. De ahí a que la investigación ha hecho bastantes avances en esa materia. Existen algunos medicamentos caracterizados como neuroprotectores, otros medicamentos como inmunomoduladores y algunos patrones dietéticos como la dieta cetogénica, en los cuales yo les digo que si les interesa el tema, les conviene profundizar un poquito más al respecto, porque nos vamos a dar cuenta de que en general tienen una base científica y una base concreta en la cual nos da cuenta de la utilidad que podrían presentar para ciertos tipos de mal. Normalmente no se trata de tratamientos que como medida de inicio sean particularmente útiles, o como referencia que tengan una mayor eficacia clínica que, que los tratamientos que hemos descrito, pero sí, como decíamos, pueden ser un buen coadyuvante o pueden ser una buena alternativa en pacientes refractarios o que no toleran la medicación habitual. Por último, tenemos un tema no menor, que es lo que pasa durante el embarazo. Tenemos un tema importante por el hecho de que tenemos que considerar la situación de la mujer en edad fértil y tenemos que considerar la situación de la categoría o la seguridad en el embarazo de la medicación antipiléptica. En estricto rigor, eh, en la conducta adecuada es, eh, por un lado, en la mujer en edad fértil que no quiere quedar embarazada, reforzar al máximo las medidas de anticoncepción, porque los embarazos no deseados sabemos que son bastante frecuentes en nuestra población, o los embarazos no planificados, y muchos de estos medicamentos tienen bastante información que respalda el desarrollo de malformaciones congénitas, especialmente el caso de la carbamazepina, del ácido valproico, del fenobarbital. Por ende, eh, otra cosa es que nosotros no podemos dejar el tratamiento, porque claro, la persona que se embaraza puede decir, no quiero exponer al feto a estos medicamentos, pero resulta de que al final las crisis en las que la paciente va a entrar por dejar su tratamiento pueden llegar a ser más graves para el desarrollo del embarazo y para el desarrollo fetal que el mismo medicamento. Entonces, como decíamos, como estos medicamentos interfieren con anticonceptivos orales, por ejemplo, dando lugar a interacciones que reducen su eficacia, es importante que en la edad fértil se concientice respecto a eso a las pacientes de sexo femenino, se les dé instrucciones como para reforzar las medidas eh, de anticoncepción, especialmente en los días fértiles, dando lugar a mejora con los dispositivos de tipo barrera. En el caso de la mujer que desee quedar embarazada, lo ideal es que antes de la concepción se genere un cambio en las conductas de la paciente, es decir, hay una buena adherencia al tratamiento, haya un nivel plasmático bien controlado de nuestro medicamento, o sea, estemos en las mejores condiciones posibles para el embarazo, y a eso se suma la suplementación con ácido fólico, que normalmente se utiliza una dosificación de 5 veces mayor que en la paciente tradicional. Y en ese contexto, tanto el ácido fólico como la regulación de los niveles plasmáticos de este medicamento, y si el médico lo estima, el cambio de medicación por un medicamento en el cual de momento no se tengan tantas referencias de teratogenicidad como es el caso del levetiracetam o la motrigina, puede ser buenas intervenciones para llevar un embarazo con mínimos riesgos de desarrollo de malformaciones como la espina bífida y otras malformaciones que se pueden generar a causa de la utilización de estos medicamentos.
¿Alguna pregunta hasta acá o pasamos al siguiente tema? Ya. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Creo que no. Todo bien, todo bien. Bueno, continuamos con nuestro segundo bloquecillo y que apunta a un problema que evidentemente sí se van a encontrar en atención primaria. Eh, Hoy en día los médicos idealmente tienen que estar mucho más preparados que antes para hacer frente a los problemas de salud mental, tomando en cuenta de que esto se convirtió en una prioridad importante a nivel nacional e internacional. Por esta razón es importante que ustedes sepan guiar a los pacientes, que sepan de alguna forma contener a pacientes que a veces pueden venir bastante descompensados y a veces también seleccionar medicamentos que sirvan como una primera línea de atención antes de que los pacientes accedan a lo ideal que vendrían siendo los sistemas de especialidad. Pero sabemos que en nuestro país la disponibilidad de especialistas, sobre todo en regiones, a veces es bastante escasa. Eso prolonga a veces que muchos pacientes no se atiendan, que muchos pacientes no tengan tratamiento farmacológico, que muchos pacientes no sigan el tratamiento farmacológico debido a las reacciones adversas, los cuales estos normalmente están relacionados. Y sobre todo, como decíamos, hay una alta tasa de fracaso terapéutico debido a que los pacientes en muchos casos no alcanzan a llegar hacia los servicios de especialidad. Esta enfermedad obviamente es bastante preocupante porque está asociada al riesgo inherente de suicidio y intentos autolíticos, razón por la cual su tratamiento debe ser prioritario, se debe asegurar una adherencia, se debe asegurar un buen control en el tiempo y todas las medidas de refuerzo no farmacológicas que sean pertinentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la depresión, pensamos en un cuadro clínico que se caracteriza por trastornos del estado del ánimo, una situación de, de bastante decaimiento, alteraciones afectivas, ideativas, donde los pacientes experimentan cambios en el apetito, presentan alteraciones del sueño y lo más peligroso, como decíamos, son las ideaciones suicidas. Eh, Suena feo decirlo, pero afortunadamente en el contexto de la depresión los pacientes muchas veces están tan metidos en el espiral depresivo que afortunadamente no intentan tan seguido los intentos, no generan tan seguido los intentos autolíticos porque podríamos decir que ni siquiera tienen ganas de generar un intento autolítico. Diferente es la situación en las manías, donde nos damos cuenta de que aquí hay un trastorno que muchas veces se asocia a la enfermedad depresiva, los síndromes maníacos depresivos, la depresión bipolar, como se suele llamar también, donde nos encontramos con entusiasmo, confianza, pensamientos rápidos, excesivos, hiperactividad y en este caso los índices y las tasas de suicidalidad tienden a ser bastante mayores porque hay alteraciones del juicio y unos impulsos descontrolados. Por ende, cuando hablamos de este trastorno bipolar, pensamos en que si bien tiene una relevancia en cuanto a prevalencia se refiere, bastante menor que la depresión mayor, la depresión convencional, como podríamos denominarla, ya que hoy en día también si uno empieza a consultar los diferentes manuales diagnósticos, vamos a encontrarnos con muchas clasificaciones que hasta hace 10 años atrás probablemente no existían. Y el problema es que el riesgo de suicidio, como dice ahí, es hasta 15 veces mayor porque el paciente oscila entre los episodios de depresión severa
y los episodios de manía severa, y donde se generan los episodios de manía severa, es donde está el riesgo inherente de suicidalidad, razón por la cual el tratamiento es fundamental. Nos vamos a centrar en las condiciones que normalmente son más vistas en el contexto de la atención primaria, que son los trastornos depresivos mayores. El trastorno depresivo mayor corresponde a una situación, a una condición que se da con una prevalencia puntual de cerca de un 5%, aunque muchos especialistas dan cuenta de que estaríamos frente a una situación subdiagnosticada, con un riesgo hereditario eh, no muy concluyente, pero que igualmente se estima como cercano al 50%. Si bien es una condición que afecta más a la mujer, o por lo menos se diagnostica más en la mujer, representando cerca de un 70% de los casos versus un 30% de los casos diagnosticados en el hombre, es importante considerar que el riesgo de suicidio es 2 a 3 veces mayor en hombres que en mujeres. Hablábamos del subdiagnóstico porque finalmente eh, cerca de un 90% de los casos no recibe atención médica oportuna y menos de un 5% de los casos obtiene un apoyo de un especialista en la materia, está hablando de especialistas en psiquiatría. Lamentablemente, esta es una condición que entonces genera un impacto individual, un impacto social, un impacto económico, un impacto en en muchos ámbitos, dándose cuenta de que es una condición que causa incapacidad importante, especialmente en países desarrollados. Como decíamos, no es que no se dé en otros países, pero eh, en otros países o no, normalmente no se considera como una razón para acceder a licencias médicas, no hay tanto prioridad por el tema de la salud mental y por eso hablamos del tema más enfocado en los países desarrollados que tienen datos más consistentes y procesos más eficientes para lo que es el proceso de diagnóstico y, y la atención. También, al igual que en la epilepsia, cerca de un 20% de los pacientes no responde totalmente al tratamiento farmacológico, lo que nos da cuenta de la necesidad de seguir investigando en el desarrollo de mejores alternativas farmacológicas para el manejo de la depresión. Si queremos buscar alternativas de diagnóstico, podemos guiarnos por el CIE, podemos guiarnos por el manual DCM, que probablemente los habrán visto en ciertas constantes. Usualmente los más utilizados hoy en día son el DCM-5, sabemos que está ahí el DCM-6 dando vueltas, pero eh, usualmente todavía sigue siendo como una estructura base en muchos casos, mientras que de alguna forma también existe cierta crítica en torno al tema de las clasificaciones diagnósticas, porque si bien hace 20 años atrás probablemente hablamos de depresión mayor como un solo elemento, hoy en día se hablan de trastornos depresivos vinculados a ciertos elementos, entonces esa especificidad a veces también desorienta el tema del tratamiento y ha sido criticada por muchos expertos en la materia, pero también defendida por muchos otros. Entonces, la verdad, desde el punto de vista farmacológico, la verdad es que las cosas no han cambiado tanto en los últimos años por ende, estas clasificaciones o estas subclasificaciones a veces pueden ser un poquito irrelevantes. Para hablar de la depresión, nos regimos por tres teorías, que se acuerdan que las analizamos cuando vimos esta sesión de casos integradores de farmacodinamia, donde tenemos una teoría vinculada marcadamente al tema de las monoaminas, donde se establece de que la cooperación, por decirlo de alguna manera, entre la serotonina, la dopamina y la noradrenalina son aquellos que van a constituir de alguna forma el estado de ánimo. Mientras que eso ha inspirado al desarrollo de medicamentos que especialmente son potenciadores de la vía noradrenérgica y la serotoninérgica, si bien hay algunos medicamentos que pueden tener ciertas acciones dopaminérgicas a nivel central, el mecanismo
propiamente tal, normalmente no suele ser utilizado, ya que muchos medicamentos que estimulan los circuitos dopaminérgicos o generan ciertos grados de dependencia al estar relacionados a los sistemas de recompensa, tienen algunos efectos periféricos importantes, sobre todo a nivel cardiovascular. Pero esto da el pie para que se establezca las dinámicas de tratamiento más conocidas en el día de hoy y que son dirigidas a potenciar directa o indirectamente la vía noradrenérgica o la vía serotoninérgica, lo que se asocia al hecho de que en esta patología normalmente se han descubierto una serie de cambios en la actividad neuroquímica normal, viendo cómo se ve afectada la vía serotoninérgica, la vía adrenérgica, la vía dopaminérgica, mientras que los sistemas inhibitorios de estas vías se encuentran normalmente potenciados. También una fuente de comprensión en esa materia radica en que en los cerebros de los pacientes con depresión se han encontrado que en ciertas áreas del cerebro la, la actividad de estas monoaminas se encuentra significativamente limitada. Entonces, como decíamos, repito nuevamente, el tratamiento base de la depresión todavía hoy sigue principalmente una vía clásica en el sentido de que se apunta a optimizar las concentraciones de noradrenalina o las concentraciones de serotonina a nivel cerebral, pero el problema es que se trata de una intervención que si bien puede arrojar diversos niveles de eficacia, también se asocia a numerosos efectos adversos, pensando en que el medicamento no tiene una acción particularmente selectiva y por ende genera una sobrecarga a nivel adrenérgico y o serotoninérgico en áreas del cerebro que no se encontrarían afectadas, dando lugar a un sinnúmero de reacciones adversas que hacen que una de las principales quejas que tienen los pacientes respecto al manejo con estos fármacos sea que no se toleran particularmente bien. Ya en lo que es el estudio más profundo de la depresión, se ha avanzado en el desarrollo de dos teorías importantes. Una de ellas tiene que ver con el factor neurotrófico derivado del cerebro y otra con la vía del cortisol. La primera de ellas entonces habla de una desregulación neuroendocrina que vendría siendo la base para el desarrollo de las alteraciones que atienden hoy en día los medicamentos más convencionales, ya que, ¿qué es lo que ocurriría? Un aumento de las condiciones como el estrés, por ejemplo, favorecerían hipersecreción de los perdón, una hipersecreción de los factores liberadores de cortisol. Esto afectaría entonces a las adrenales, dando lugar a una hipertrofia y una liberación excesiva del cortisol, mientras que los sistemas de feedback negativo se encontrarían deteriorados, limitándose entonces, o sea, generándose un círculo vicioso en el cual cada vez tendríamos más y más y más cortisol, la cual, como ustedes probablemente conocerán, ha sido normalmente asociada como la hormona del estrés. ¿Y qué ocurre cuando entonces se genera este tipo de desregulación? Normalmente se va a dar lugar a un proceso en el cual se desensibilizan los receptores de cortisol por las excesivas cantidades circulantes, se generan alteraciones en los procesos inmunes que favorecen la formación de factores proinflamatorios y esto conduce finalmente a una desensibilización de receptores que afecta la transmisión noradrenérgica y serotoninérgica. O sea, básicamente podríamos hacer una vinculación directa entre esa depresión de las vías de estas monoaminas mencionadas en la primera teoría de la depresión frente a, a esta liberación exagerada del cortisol. Pero esto se ve complementado por, como decíamos, una teoría asociada al desarrollo de factores que estimulan la neurogénesis. ¿Qué ocurre? Ustedes, como ya sabrán y como habíamos explicado en esta sesión de casos integradores, no sé si lo recordarán, pero dijimos que la neurogénesis en un momento era algo que se creía imposible,
porque se estimaba que las neuronas son células tan especializadas que realmente no se reproducen o no se deberían reproducir, vamos a tener una población fija en algún momento y después todo es pérdida, pero después nos encontramos con que efectivamente las neuronas sí tienen una tasa de restablecimiento que es muy baja, pero que tienen una capacidad adaptativa. Entonces surge todo este tema vinculado a la neuroplasticidad, a cómo las neuronas son capaces de hacer nuevas conexiones, y eso despertó interés por ver cómo nosotros llegamos a promover eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros pensamos en la teoría clásica de la depresión, nos damos cuenta de que la transmisión noradrenérgica favorece una respuesta benéfica en la transcripción crénica y favorece la neurogénesis. Entonces, si vemos deprimidas estas dos vías, vamos a favorecer procesos apoptóticos y estos procesos apoptóticos son los que eventualmente conducen a las alteraciones clásicas que favorecen los síntomas para la depresión. Pero esto viene apoyado por la teoría recientemente mencionada, donde factores como el estrés generan una mayor actividad de procesos neuroexcitatorios, una mayor producción de cortisol y factores que lo que hacen no hacen más que agravar en ciertas zonas del cerebro, como decíamos, más afectadas, como la corteza prefrontal o el hipocampo, favoreciendo el desarrollo de estos síntomas depresivos. Más aún, es de sumo interés el hecho de que eh, se haya descubierto la actividad de algunos factores de expresión, como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el que favorecería procesos de neurogénesis y que por ende se ha visto cómo este factor muchas veces se encuentra severamente deprimido en pacientes con depresión. Y por ende, un interés en el campo de la investigación actualmente es cómo no solamente nuestros tratamientos farmacológicos inducen la actividad del factor neurotrófico derivado del cerebro, sino cómo de alguna forma nosotros podemos potenciar sus acciones o cómo podemos evitar que se alteren sus acciones para protegernos de alguna manera frente a esta patología. Eh, si pensamos en el mecanismo antidepresivo actualmente disponible, se basa en mejorar la disponibilidad sináptica de noradrenalina y serotonina, mecanismo que en personas sanas solamente produce cierto nivel de euforia o algún grado de sedación. Tenemos que considerar que algo importante a destacar del tratamiento es que la mejora en el estado de ánimo depende de fenómenos neuroplásticos y por ende no es inmediato, dándose lugar a a partir de la segunda o tercera semana de tratamiento y en el peor de los casos en la cuarta o quinta. Vamos a darnos cuenta cómo este tratamiento indirectamente favorece la desaparición de trastornos del sueño, genera una mejora del apetito, disminuye el sentimiento de culpa y eleva la autoestima del paciente. Por ello, actualmente los antidepresivos están asociados a una gran variedad de escenarios clínicos, entendiéndose de que obviamente su mecanismo de acción principal se asocia a una mayor disponibilidad de ciertos neurotransmisores, pero que también tiene una serie de mecanismos complementarios que, como decíamos, favorecen el funcionamiento y el metabolismo neuronal. De ahí a que, además del tratamiento de la depresión mayor, estos medicamentos se utilizan en el contexto del dolor neuropático, como por ejemplo la fibromialgia, se utilizan en condiciones como el estrés postraumático o en trastornos ansiosos, y en otras condiciones en las cuales, como decíamos, pueden haber algunos compromisos del ánimo, donde ciertos antidepresivos suelen ser más comúnmente utilizados en, en la mayoría de los casos. Podríamos decir entonces que los principales medicamentos a considerar en esta línea tendrían que ser los inhibidores de recaptación de monoaminas. Estos inhibidores de recaptación de monoaminas
destacamos principalmente fármacos como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o noradrenalina, e incluso algunos medicamentos fitoterapéuticos como la hierba de San Juan. Los antagonistas de los receptores de monoamina son otra familia de aparición reciente y los inhibidores del metabolismo de estas monoaminas tienden a estar vinculados a efectos más bien coadyuvantes en la mayoría de los casos. Hoy en día se utilizan muy limitadamente en monoterapia. Y el otro tema es los antimaníacos, donde podemos destacar especialmente algunos medicamentos con otras propiedades, por ejemplo, como neuromoduladores, a veces se utilizan medicamentos como la lamotrigina, y también está el caso del litio, que es uno de los principales tratamientos que todavía se ocupa en muchos pacientes con depresión mayor. Entonces, la gran diferencia entre el primer grupo de fármacos a destacar radica en la selectividad por la recaptación de diferentes tipos de monoaminas, encontrándonos con medicamentos altamente selectivos por la recaptación de noradrenalina, otros que son altamente selectivos por la recaptación de serotoninas y otros que son no selectivos. Dentro de los no selectivos destacamos principalmente a los antidepresivos tricíclicos, mientras que los otros grupos de medicamentos normalmente van a ser denominados como inhibidores selectivos de la recaptación. Pero al final todos apuntan hacia un mismo objetivo, que es aumentar la disponibilidad sináptica de los neurotransmisores en cuestión. Entonces, si pensamos en los antidepresivos tricíclicos, estos antidepresivos tricíclicos tienen varios mecanismos de acción. El efecto terapéutico viene dado por la inhibición de los sistemas de transporte para la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero la mayoría de sus efectos adversos, además de los que están inherentemente vinculados a la potenciación serotoninérgica y noradrenérgica, se asocian al efecto antihistamínico y al efecto anticolinérgico. Entonces, se trata de fármacos que en general todavía son reconocidos como más eficaces, pero también son los que son más pobremente tolerados, presentando una incidencia de reacciones adversas usualmente cercana al 10 al 20% de los pacientes. Entonces, en ese contexto, son medicamentos que siguen teniendo un uso importante en la población, pero que por lo menos en lo que se refiere a la primera aproximación al trastorno depresivo, usualmente se dejan de lado en favor de medicamentos más selectivos porque a pesar de su menor eficacia, tienden a ser mejor tolerados. Entonces, eh, como veíamos, nos damos cuenta de que prácticamente todos estos medicamentos, los que están con mayúscula, corresponden al medicamento base, los que están con minúscula corresponden a metabolitos del fármaco, metabolitos que en algunos casos pueden ser más activos que el mismo medicamento, pero que como nos damos cuenta tienen afinidad por ambos tipos. O sea, en la imipramina, por ejemplo, una mayor tendencia a la recaptación de la serotonina, la clomipramina mayor tendencia, perdón, a la noradrenalina, mayor tendencia a la recaptación de serotonina en la clomipramina y algo bastante parejo en la mitriptilina, pero en general ninguno es altamente específico y esa escasa selectividad es la que da lugar a una variedad de efectos adversos. Entonces, por un lado, tenemos el hecho de que son medicamentos pobremente tolerados y que también da lugar a una serie de metabolitos activos que en función de las características del metabolizador y las características de la farmacoterapia del paciente y cómo pueden darse interacciones. Como habíamos dicho, el CYP2D6 es uno de los sistemas de metabolización más comunes para la mayoría de los medicamentos. Podemos ver cómo los resultados terapéuticos de estos medicamentos pueden ser variables y que generalmente esta inconsistencia farmacológica puede llegar a generar una eh, menor tolerabilidad por parte del paciente.
Entonces, en este grupo tenemos que destacar la amitriptilina, la clomipramina, la desipramina. En algunos casos, algunos de estos medicamentos tienen otras aplicaciones terapéuticas, como mencionamos antes. La amitriptilina, por ejemplo, se utiliza en el contexto del dolor neuropático, pero se trata de fármacos entonces que tienen esta característica estructural de estos tres ciclos, por eso se llaman antidepresivos tricíclicos, y que su tolerabilidad es bastante pobre en términos generales. En cuanto a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, hoy en día son probablemente los medicamentos más prescritos, al menos para el abordaje inicial de la depresión mayor, por el hecho de que son muy bien tolerados, pese a tener una eficacia ligeramente menor que los antidepresivos tricíclicos. Entendiendo que finalmente muchas veces es difícil predecir si el paciente presenta un déficit más orientado hacia lo noradrenérgico o lo serotoninérgico. De alguna forma, ¿cómo uno podría eh, predecir con qué medicamento me podría beneficiar menor, si bien de mejor manera, si bien no es una técnica totalmente fiable y totalmente, absolutamente fiable, podemos eh, considerar de que, como veíamos en el cuadro anterior, la noradrenalina está asociada a ciertas acciones, a ciertos estímulos, a ciertas condiciones relacionadas al estado del ánimo y la serotonina supuestamente también. Entonces, normalmente en función del diagnóstico, de la anamnesis y del control del paciente, uno podría de repente suponer que el paciente se podría beneficiar con un potenciador serotoninérgico o con un potenciador noradrenérgico o con un potenciador mixto, según sea el caso. Aquí, la ventaja de estos medicamentos es que actúa muy marcadamente sobre receptores 5-HT1A, los cuales apuntan hacia áreas del cerebro que normalmente están más afectadas por los trastornos depresivos. Esto en complemento a que prácticamente no tienen acción ni adrenérgica, muscarínica, antihistamínica, ninguna de las otras, conduce a que, si bien existe una gama importante de reacciones adversas, normalmente sean mucho mejor tolerados que los antidepresivos tricíclicos. Entonces, básicamente, el mecanismo de acción de estos medicamentos se reduce a lo que vemos en pantalla, donde a raíz de la inhibición de un sistema de transporte de serotonina, específicamente un sistema de recaptación, vamos a dar lugar a, a un aumento en la disponibilidad sináptica de dicho neurotransmisor. Dentro de este grupo tenemos varios medicamentos, probablemente los más conocidos son la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, considerándose a la fluoxetina como el prototipo del grupo, siendo utilizado complementariamente en el trastorno obsesivo compulsivo, en la depresión mayor, los trastornos en algunos trastornos ansiosos, siendo un antagonista muy marcado de los receptores 5-HT12, lo que permitiría y favorecería su uso en algunas condiciones como la bulimia nerviosa y la anorexia. Pero en general, los inhibidores de recaptación selectivos para serotonina presentan una serie de interacciones. Una de las grandes diferencias que nosotros podríamos llegar a establecer, aparte de hacer una comparación de efectos adversos entre estos medicamentos, es los diferentes puntos de interacción. Como nos damos cuenta, eh, estos medicamentos poseen acciones inhibitorias sobre el citocromo P450, lo que sin dudas podría generar efectos, interacciones importantes, dependiendo de los procesos de activación o inactivación de fármacos, dependientes de estos sistemas enzimáticos que aparecen en la tabla. Como nos damos cuenta, se ven afectados sistemas ampliamente utilizados como el CYP3A4 y el CYP2D6, pero podemos ver cómo medicamentos como el citalopram o su isómero S, el escitalopram, son fármacos en los cuales tenemos una mucha menor incidencia de interacciones, razón por la cual podríamos decir que serían medicamentos que son más convenientes en escenarios en los cuales tengamos mayor riesgo de interacciones o pacientes que estén bajo tratamientos de polifarmacia.
En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, se han establecido como una alternativa sumamente interesante en la depresión por el hecho de que eh, tienen una eficacia mixta y finalmente proponen, mas no necesariamente tienen, una eficacia bastante similar a la de los tricíclicos, pero sin acciones sobre receptores adrenérgicos, histaminérgicos o muscarínicos, que son característicos de las reacciones adversas típicas de este grupo de medicamentos. Si bien es un grupo de fármacos un poquito más incipiente, en varios contextos han ido ganando bastantes adherentes, dando lugar a este mecanismo que, como decíamos, complementa la inhibición del transporte de serotonina con la inhibición del transporte de noradrenalina. Aquí probablemente el fármaco que más podríamos llegar a destacar es la duloxetina, siendo un medicamento que no solamente se comporta como un buen antidepresivo, sino que ha sido utilizado con bastante éxito en el manejo del dolor neuropático y en pacientes con incontinencia urinaria, solamente cediéndose el resguardo y como se trata de un medicamento ampliamente metabolizado en el hígado, no debiera utilizarse en pacientes con deterioro hepático. Pero así como tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina, tenemos también los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina. Son fármacos que también presentan quizá un historial de uso un poco menor, pero que se convierten en alternativas frente al fracaso del tratamiento con medicamentos inhibidores de recaptación de serotonina o en condiciones donde la sintomatología a veces tiene un carácter un poquito, podríamos llamarlo, más orientado hacia las acciones fisiológicas reguladas por este neurotransmisor. De ahí a que tenemos medicamentos que probablemente son menos conocidos, como la tomoxetina, la reboxetina. Quizás dentro de este grupo uno de los fármacos más utilizados en Chile es el bupropión, que en estricto rigor se trata de un medicamento que obviamente se utiliza en una variedad de síntomas depresivos, pero es muy común también verlo en el manejo de síndromes de dependencia a otras drogas. Por ejemplo, en la dependencia al tabaco es un medicamento o la nicotina específicamente, es un medicamento que se utiliza a esta depresión que normalmente se asocia a procesos ansiosos y por ende una razón de uso muy común, como decíamos, en pacientes que presentan algún nivel de dependencia a cierto medicamento y que están en terapia de abandono y quieren evitar sobre todo los síntomas de abstinencia. También hay que destacar lo que viene a veces del mundo natural, por dos razones, porque como hemos dicho en muchas circunstancias, al final lo que está en el mundo natural igual son sustancias químicas y por ende no tenemos que considerarlas de una forma, de una forma aislada, como si no tuvieran ningún tipo de relación con lo que hacen sobre nuestra fisiología los medicamentos. Y por otra razón, porque pueden ser una alternativa en la cual a veces uno debe considerar, sobre todo si uno quiere respetar ciertas diferencias culturales o diferencias eh, socioculturales que pueden existir con el paciente. Y en ese sentido, si nosotros queremos favorecer el uso de fitoterapia, podríamos tomar en cuenta de que existen muchos principios activos que tienen eh, evidencia muy consistente respecto al manejo de diversas patologías y por ende no tendríamos por qué descartarlas necesariamente, eh, como pasa a veces en la medicina occidental, donde a veces nos tendemos mucho hacia lo sintético, como se suele decir, y desconfiamos de lo que viene en la naturaleza, lo que sabemos que tiene una serie de imperfecciones en el sentido del ajuste de las dosis y otras cosas, pero no tenemos por qué desconfiar de sustancias que muchas veces son precursoras para el desarrollo de medicamentos antidepresivos o con otras funciones. En este caso, la hierba de San Juan, como se le suele conocer,
presenta una sustancia activa llamada hiperforina, que al igual que muchos antidepresivos, implica una acción que favorece la disponibilidad sináptica de noradrenalina y serotonina, generando otros efectos bloqueantes, especialmente a veces efectos antimuscarínicos y efectos antihistamínicos, por lo cual guarda un parecido bastante importante con los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque a veces, em, basado en su eficacia y considerando los problemas que hay de repente en la regulación de las plantas medicinales, muchas personas a veces pueden caer en la recomendación de utilizar estas hierbas como un tratamiento coadyuvante, sin saber que al final se trata de sustancias que presentan inductores enzimáticos, sustancias que pueden generar de severas interacciones, agravar la sintomatología, agravar los efectos adversos, porque al final siguen un mecanismo muy similar ante los antidepresivos tricíclicos. Pero por otro lado, como les decía, si ustedes de repente quieren resguardar eh, ciertos aspectos socioculturales asociados a los pacientes, se puede considerar como una alternativa, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que la combinación de este medicamento y esta sustancia activa con otros antidepresivos y con otras drogas puede dar lugar a interacciones de bastante interés farmacológico. Una línea un poco relativamente nueva dentro del abordaje de la depresión implica los antagonistas de receptores de monoaminas. En estricto rigor, estos medicamentos generan un efecto dual asociado al también incremento de las concentraciones de serotonina y noradrenalina, donde finalmente, como uno dice, podría no tener lógica, porque si estamos potenciando la vía adrenérgica y serotoninérgica, ¿cuál sería el sentido de antagonizar los receptores de estas mismas monoaminas? La lógica que tiene esto es que lo que nosotros estamos inhibiendo son receptores presinápticos que evitan los mecanismos de feedback negativo. Entonces, la neurotransmisión se vuelve más eficiente porque se bloquean receptores que normalmente terminan por generar un feedback negativo y reducir el impulso de los transmisores de la transmisión adrenérgica y serotoninérgica. Entonces, al final, apuntamos a que, a que nuestros medicamentos se vayan especialmente hacia los receptores que, como decíamos, están muy vinculados al efecto antidepresivo y que su disponibilidad sináptica esté cercano a lo más óptimo. Tenemos el caso de la trazodona, que va a ser un bloqueador de receptores 5HT2A, dando lugar también a algunos efectos menores sobre receptores alfa 2, sobre receptores H1, teniendo entonces efectos adversos asociados como la sedación o como la hipotensión. En general, estos medicamentos todavía tienen un perfil de seguridad medianamente discutible, pero no podemos descartar que es una opción que logra lo mismo, pero a través de otro mecanismo de acción. El caso de los inhibidores de la monoaminoxidasa tiene bastantes raíces históricas, ya que fueron los primeros antidepresivos modernos, pero el problema era que se trataba de inhibidores de monoaminoxidasa inespecíficos. Como vemos en la imagen, existen dos grandes subtipos de monoaminoxidasa, la MAO-A y la MAO-B, las cuales tienen ciertos sustratos específicos o ciertos sustratos preferidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En función del tipo de sustrato sobre el cual nosotros actuemos, o sea, perdón, según el tipo de receptor o el tipo de monoaminoxidasa que nosotros vayamos a inhibir, vamos a potenciar la actividad de muchas sustancias, tanto endógenas como exógenas. Entonces, ¿qué ocurría cuando nosotros inhibíamos de forma poco selectiva esta monoaminoxidasa? Claro, como podemos ver, potenciamos la vía noradrenérgica y la vía serotoninérgica porque se genera una reducción de
degradación de estos neurotransmisores, pero también bloqueamos la degradación de dopamina, bloqueamos la degradación de tiramina, y la dopamina sabemos que es una sustancia que puede generar acciones cardioestimulantes, acciones a nivel del sistema digestivo, a nivel del sistema motor, y por ende tenemos que favorecer su degradación por alguna vía. Entonces, hoy en día se prefieren los inhibidores selectivos que actúan específicamente sobre la MAO-A, porque a diferencia de los inhibidores inespecíficos, dejamos libre a la MAO-B, y esto nos permite degradar otros compuestos cuya acumulación podría generar más sintomatología adversa, como la dopamina o la tiramina. La tiramina, por ejemplo, es un sustrato que se encuentra muy comúnmente en lo que se llaman los productos curados, por ejemplo, algunos tipos de embutidos, el jamón serrano, entre otros, y que tiene capacidades vasopresoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con los inhibidores inespecíficos de la monoaminoxidasa? Cuando las personas los consumían y después consumían, por ejemplo, no sé, pues iban a un cóctel a comer unos quesitos curados, algunas otras cosas, tomaban vino, por ejemplo, tenían crisis hipertensivas que a veces podían ser severas. Y eso se debía a la acumulación excesiva de tiramina que no era degradada. Entonces, obviamente era una restricción importante. Sabemos que estos medicamentos idealmente no debieran mezclarse con alcohol, pero obviamente había restricciones mucho más allá del alcohol, sino que eran restricciones vinculadas a ciertos tipos de alimentos. Entonces, hoy en día se utilizan más inhibidores específicos de la monoaminoxidasa tipo A, dentro de los cuales podemos destacar medicamentos que finalmente, como la moclobemida, que nos van a dar lugar a una acción mucho más específica sobre este tipo de sustratos, y finalmente conducir principalmente a una potenciación noradrenérgica y serotoninérgica. Mientras que, como habíamos visto en el caso de los antiparkinsonianos, los inhibidores de MAO-B, como la selegirina, van a potenciar a la dopamina de forma mucho más específica, ya que para la MAO-B el sustrato no es un sustrato preferente, ni la noradrenalina ni la serotonina. Ya entrando y llegando casi al final de la presentación, nos encontramos con algunos medicamentos de acciones atípicas. Dentro de esas acciones atípicas hablamos de mecanismos no convencionales y que a veces se basan en nuevas vías vinculadas a la neurotransmisión, o en las teorías más recientes relacionadas al proceso depresivo. En este caso nos encontramos con la vortioxetina. La vortioxetina inhibe transporte de serotonina, que es el mecanismo clásico, pero también es un antagonista de receptores 5-HT3, 5-HT1D y 5-HT7, comportándose a su vez como un agonista de receptores 5-HT1A y 1B. Entonces, potencia, como decíamos, vías que están relacionadas al efecto antidepresivo, antagoniza otros receptores que normalmente están vinculados al desarrollo de algunos efectos adversos, y por ende se entiende, como dice ahí, como un modulador y estimulador de las acciones serotoninérgicas. Y otro mecanismo atípico es el de la agomelatina. La agomelatina consiste en un medicamento que es un agonista de receptores de melatonina MT1 y MT2, que estrictamente su papel terapéutico estaría vinculado a, en vez de regular los procesos de recaptación o de promover la emisión de monoaminas, ayudaría a generar una resincronización del ritmo circadiano y evitar los procesos inhibitorios que están desregulados por esta desregulación que ya mencionamos, asociadas a las vías del cortisol. Entonces, como habíamos dicho, la melatonina es una sustancia o una hormona que de alguna forma contrarresta en varios aspectos algunas acciones del cortisol, y por ende este estimulador de receptores de melatonina generaría esta resincronización del ritmo circadiano, reduciendo los nocivos asociados
a la hipersecreción de cortisol y retrotrayendo los problemas que nos estaba generando sobre la transmisión adrenérgica y serotoninérgica, pero sin afectar marcadamente los niveles circulantes de serotonina o de noradrenalina. Ya para ir concluyendo un poco, hablar sobre efectos adversos, como ustedes verán en las clases extendidas que tienen en sus diapositivas, podrán ver que normalmente hacemos referencia a los efectos adversos por grupo. Aquí los fuimos acotando para no hacer la presentación tan tediosa. Y tenemos que considerar que dentro del manejo de la depresión es particularmente importante todo lo que respecta al manejo no farmacológico, que debe ser un complemento. Como establecíamos en la sesión de casos integradores, nosotros tenemos que tratar de ponernos una meta a la hora que nosotros establecemos un tratamiento farmacológico, y es que en la depresión esa meta es que el paciente supere los problemas que tiene y eventualmente no tenga la necesidad de utilizar medicamentos para controlar su estado de ánimo. Por ende, es importante que nosotros identifiquemos los factores causales, como el estrés y otras condiciones que son determinantes para el desarrollo de la depresión, y podamos abordarla eh, cambiando los hábitos del paciente, regulando su entorno, reforzando las redes de apoyo, utilizando la psicoterapia como arma terapéutica y así lograr eventualmente que el paciente finalmente pueda abandonar el tratamiento farmacológico, no de forma abrupta, pero sí por lo menos irlo dejando parcialmente hasta discontinuar finalmente el tratamiento. El gran problema de los medicamentos antidepresivos al día de hoy siguen siendo los efectos adversos. Pese a tratar con medicamentos cada vez más selectivos, todavía existe una amplia gama de reacciones adversas que lamentablemente condicionan la adherencia en muchos casos, producen un deterioro de calidad de vida del paciente e incluso es importante señalar que, bueno, nosotros mencionábamos que uno de los principales factores asociados a la muerte en los pacientes con depresión eran los intentos autolíticos. Y resulta de que ocurre que lamentablemente cuando uno trata a un paciente con antidepresivos, como ya dijimos, el efecto farmacológico no se genera hasta aproximadamente 3 a 4 semanas. Pero en el intertanto, los efectos adversos derivados de la potenciación adrenérgica, serotoninérgica u otros sistemas aparecen tempranamente. Entonces, un paciente que ya de por sí se sentía mal, a veces se siente peor, más encima el efecto de la potenciación de estas vías muchas veces genera un poco más de euforia en los pacientes y por ende se genera una descompensación que puede aumentar el riesgo de suicidalidad en esa etapa del tratamiento. Por ende, es sumamente importante, como acabo de decir, que cuando ustedes dan el tratamiento farmacológico, ojalá hacer un buen seguimiento, ojalá tratar de hacer un seguimiento continuo en el paciente en las primeras etapas del tratamiento, que el paciente no se sienta de alguna forma abandonado, que el paciente, como decíamos, pueda acudir a sesiones de psicoterapia, que pueda tener sus redes de apoyo que controlen su situación y que se aseguren de que no solamente se está utilizando los medicamentos, sino que el paciente no está en riesgo de hacer alguna cosa de la que después se puede arrepentir. Y por ello es importante más que evaluar la eficacia del tratamiento, también ir vigilando la adherencia durante el proceso terapéutico. En cuanto a lo que se refiere a la depresión bipolar, una de nuestras principales herramientas terapéuticas hoy en día es el litio en su forma de carbonato y otras formas que se pueden encontrar. Estrictamente se entiende de que los niveles de litio a nivel intracerebral son importantes para la regulación de varias funciones, entre ellas se estima que el estado de ánimo lo favorece. El litio entonces actuaría como una especie de neuromodulador que conduce a reducir, como decíamos, a controlar las emociones en el paciente y a equilibrarlo, por decirlo de alguna manera. Pero también se trata de un medicamento de margen terapéutico estrecho con el cual hay que tener cierto cuidado. Para finalizar,
Ya pensando en el diagnóstico, como les decía a ustedes, en muchos casos van a ser un primer contacto con el paciente depresivo y por ende van a tener que hacer algunas intervenciones básicas antes de que éste sea derivado hacia los servicios de especialidad y donde es importante que se haga un diagnóstico diferencial con condiciones que pueden simular o emular o favorecer cuadros depresivos, así como agravarlos en algunos contextos. Entonces, eh, la supresión de muchos medicamentos que generan cierto nivel de dependencia, como las anfetaminas, como drogas de abuso como el alcohol o, o el tabaco, pueden dar lugar a síntomas que pueden requerir un tratamiento antidepresivo que pueden emular la sintomatología depresiva, mientras que en el largo plazo los corticosteroides, depresores del sistema nervioso central como los hipnóticos sedantes y el etanol, las terapias con interferones, la vareniciclina, que es un medicamento que se utilizó por varios años para abandonar el hábito tabáquico, la isotretinoína, que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento del acné. Todos estos pueden, como decíamos, agravar o emular la sintomatología depresiva. Obviamente, al discontinuar estas terapias, pueden llegar a la terapia o el consumo de alcohol, en este caso como depresor del sistema nervioso central. Normalmente los síntomas tienden a desaparecer, pero también hay que tener en cuenta de que en cuanto a las interacciones, estos medicamentos podrían agravar la sintomatología depresiva y su uso tiene que realizarse tiene que administrarse con cierto cuidado a la hora de trabajar con el paciente con depresión, ya sea esté o no en tratamiento farmacológico. Bueno, chiquillos, eso es lo que tenía para contarles hoy día. Con esto yo creo que vamos a cerrar los contenidos del sistema nervioso central y ya, bueno, nos vamos al seminario que tendríamos la próxima semanita. La próxima semana, como decíamos entonces, tenemos nuestro seminario. En los próximos días les vamos a compartir la distribución porque en el seminario vamos a trabajar en salas más pequeñas, vamos a trabajar en grupos más chiquititos de unas 8, 7, 8 personas aproximadamente. Eh, a través del Classroom les vamos a compartir el código para la otra actividad. Yo el día del test o la profe Claudia les vamos a compartir eh, minutos antes del inicio de la sesión el test. Para ello van a tener una duración de una disponibilidad de 10 minutos. Conforme tómense bien el tiempo, porque la plataforma lo registra. Si tienen cualquier problema nos avisan, pero recuerden de que las entregas con retraso tienen descuento en el puntaje final. El otro componente, como habíamos dicho, es una preparación de un caso clínico, para lo cual les vamos a dar un caso clínico similar a lo que vimos en casos integradores, y ustedes van a tener que ir a afrontarlo en base a... Les vamos a pedir que enciendan sus camaritas, que es algo obligatorio, solamente para ese tipo de actividades, y en las cuales se va a estar evaluando las intervenciones, la participación y la actitud durante la actividad, así que si tienen cualquier